Hola, ¿qué tal mis amigos del saber? Vamos a continuar hablando del tránsito de la escolástica a la modernidad y la influencia de la ilustración en el pensamiento del México preindependiente. Con Díaz Gamarra se termina de introducir totalmente el racionalismo cartesiano y se percibe el derrumbe de la escolástica, debido a los amplios conocimientos sobre la obra de Descartes, la influencia de Locke, Hobbes, Condillac, Voltaire y Rousseau. El racionalismo es enseñado por primera vez en México, pretendiendo fundamentarse en la soberanía de la razón, por encima de la fe. Esta corriente en México tuvo el gran acierto de contribuir al despertar de la conciencia del pueblo mexicano, del largo y profundo sueño dogmático, en el cual la escolástica había sumido al país. Puede considerarse a Díaz Gamarra como uno de los precursores ideológicos de la lucha de la independencia, por la claridad con la que maneja sus diversos conceptos respecto a cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, al enseñarnos que más allá de todo se encuentra como única autoridad legítima la razón y, consecuentemente, puede ejercitarse libremente. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que efectivamente el racionalismo prepara la mentalidad del mexicano para poder ejercer una auténtica toma de conciencia que les permitiría llegar a concebirse a sí mismos como seres individuales y con los mismos derechos que tenían los españoles. El espíritu y la voluntad del pueblo mexicano conquistaban por conducto del racionalismo por primera vez la libertad intelectual como un requisito indispensable para poder conseguir posteriormente la ansiada libertad física, que se conseguiría a través de la guerra de independencia. En Errores del entendimiento humano se puede percibir una crítica dura a los vicios sociales, intelectuales e higiénicos. Podemos afirmar que se puede ver el intento de aplicación de la filosofía a la comprensión de ciertos hechos sociales y morales en México, por medio de la conciencia crítica del filósofo. Propone, siguiendo el modelo de Descartes, nunca aceptar como cierto y evidente aquello que solamente es probablemente verdadero. Según comentarios de Samuel Ramos respecto a la originalidad de la obra filosófica de Díaz Gamarra, podemos ver en su Historia de la Filosofía en México el siguiente comentario. Gamarra no es un imitador de los filósofos modernos, sino un espíritu que se ha asimilado al contenido de su filosofía, de un modo autónomo, después de un examen y selección de lo que parece cierto a la luz de su conciencia racional. Vemos que para Ramos, Díaz Gamarra es la personalidad que encarna en grado evidente la reforma de la filosofía en México de la segunda mitad del siglo XVIII. Un comentario similar es el que hace Bernabé Navarro. Dice lo siguiente: la labor de Gamarra está cifrada muy principalmente en la organización y asimilación del extenso y variado material, en la adaptación de este para la enseñanza de los principiantes, en la redacción apropiada a ese propósito y fiel a sus fuentes en la lectura y conocimiento de muchos tratados de filosofía, en la diligente actividad para seleccionarlos y organizarlos, y hasta en las preocupaciones materiales para sacarlos a la luz. Atendiendo al conocimiento de los autores, debe anotarse una cosa que puede traer un gran sentido y que, según sabemos, Gamarra hace por vez primera en América. Se trata de la lectura de las obras de los filósofos modernos en sus lenguas originales. Bien, hablemos ahora de José Antonio Alzate. Se caracteriza por ser un luchador en contra de las tradiciones del pasado. Su interés se centra en el bienestar social y material de los mexicanos, buscando en todo momento la aplicación de los conocimientos que la ciencia moderna paulatinamente iba descubriendo, para poder ponerlos al servicio de la humanidad. Su intelecto se empapó del espíritu y la dirección de la Ilustración, lo cual le permitió llegar a ser un resuelto enemigo de la escolástica. Muestra un marcado interés por la popularización y difusión de la ciencia. Concebía la filosofía como una ciencia experimental, como una filosofía de la naturaleza. Su concepción científica tenía como fundamento el racionalismo externo, experimental.
donde la razón era considerada como el resorte que impulsaba hacia la racionalidad. Declaraba abiertamente, no son los libros quienes nos enseñan, es la experiencia. Defiende con mucho ímpetu a México y su cultura, su civilización contra de los calumniadores de la patria, tomando conciencia de una patria nueva como algo distinto a la España que nos conquista y nos subyuga en los primeros años de la colonia. En conclusión, en esta época se pueden apreciar movimientos de renovación intelectual, tanto en la ciencia como en la filosofía, que jugaron un papel decisivo ya que su influencia se extendió a todos los ámbitos de la cultura. Si no se hubiese dado este movimiento hacia la modernidad, al despertar de la conciencia de las necesidades y de la renovación del espíritu, la producción cultural hubiera seguido en la misma España el mismo camino que siguió durante la colonia. Gracias a pensadores como los mencionados recientemente, se pudo plantar la semilla de la libertad que era necesaria en nuestro país y que años más adelante encontrará el terreno fértil para poder llegar a cultivar la nación independiente a la cual todos los mexicanos tenemos derecho. No debe pasarse por alto la influencia de los jesuitas, a quienes se considera los introductores de la filosofía en México, y lo cual contribuye al reinicio de los estudios de filosofía en México. Yo agradezco mucho tu atención y te comento que en un próximo video veremos cómo se desarrolla la filosofía en México durante la época independiente de 1810 a 1823. Agradezco tu atención y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto y que tengas un excelente día.